Bienvenidos fluidómanos. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre el ejercicio de modelación de la viscosidad, parte 3. Como ustedes ya saben, este ejercicio lo hemos dividido en 5 partes. La primera, estuvimos hablando sobre la descripción general del modelo, estuvimos hablando de qué era un modelo, cómo podíamos hacer una exploración de los distintos modelos que podían cumplir con la física o con el enunciado de este problema. Por lo tanto, pues esa parte ya fue culminada. También tuvimos en la segunda parte cómo podíamos graficar el modelo matemático que habíamos escogido, esto con la finalidad de tener una aproximación a lo que era la programación y también para ver si tenía sentido físico de acuerdo al enunciado del problema. Recordemos que el enunciado del problema nos habla de que tenemos que hacer la modelación de la viscosidad donde la temperatura es la única variable independiente y para fluido incompresible. Entonces, ese procedimiento pues, nos aclaró que el modelo que habíamos escogido sí era el correcto. En esta parte 3, pues voy a hablarles sobre el análisis de sensibilidad. Este análisis de sensibilidad consiste en ver la influencia de las variables, de los parámetros y de los coeficientes que representan un modelo. En nuestro caso, como escogimos el modelo de Poisson de 1840, como ustedes ya saben, la idea es ver qué tanto puede afectar los parámetros y los coeficientes, como en este caso puede ser la viscosidad absoluta, y los coeficientes que, como ya les hemos hablado anteriormente, representan un resumen, entre comillas, de la complejidad de la física que puede estar sometida el proceso. Entonces acá pues tenemos el coeficiente alfa y tenemos el coeficiente beta. Y al cambiarlos estos pues nos va a haber reflejado algunos resultados acá en la viscosidad. Algunas personas prefieren realizar este análisis de sensibilidad después de la validación del modelo. De esa manera pueden ver qué tanto puede afectar ya el modelo, ya calibrado, validado y representado de acuerdo al fenómeno que nosotros queramos estudiar. Sin embargo, existen otro tipo de personas que prefieren realizar este análisis de sensibilidad como una forma de exploración de qué tanto puede afectar o cambiar los valores de los coeficientes y de los parámetros. A mí en lo personal me gusta realizarlo en el tercer paso, ya que de esta manera podemos entender un poco mejor cómo realizar la calibración y la validación cuando no tenemos unos procesos estandarizados y lo tenemos que hacer a través de fuerza bruta o a través de exploración de datos. Por eso lo he colocado acá en la parte 3. Entonces, para poder continuar con ese análisis de sensibilidad, pues lo que tenemos que hacer realmente es abrir nuestro editor para iniciar la programación. Entonces, en este caso he encontrado que esta herramienta puede ser mejor en la pedagogía para que aquellas personas que no están familiarizadas con editores complejos o toda una estructura de código, sino que para irlo haciendo paso a paso. Pero al final el lenguaje de programación que estamos utilizando va a ser exactamente igual. Entonces, como ustedes ya saben, voy a empezar importando algunas librerías que son útiles tal como lo hicimos en el video pasado. Entonces aquí voy a importar precisamente la librería NumPy para hacer lo que tiene que ver con la programación, con la parte de cómputo y operaciones de vectores. Y también voy a cargar una librería que es Matplotlib, que esta me va a servir para realizar todos los tipos de gráficos. Ustedes ya saben que una de las maneras que a mí me gusta ordenar cuando estamos haciendo los temas de programación es definir cuáles son mis variables de entrada y más adelante vamos a definir cuáles van a ser nuestras variables de salida, que en este caso pues va a ser las gráficas donde nos muestren el análisis de sensibilidad. Entonces inicialmente voy a colocar mi variable de temperatura. Recordemos que nuestra variable en un video pasado de temperatura teníamos una temperatura inicial y una temperatura final para poder construir nuestro vector. Ya habíamos mencionado que iba a ser desde 10 grados Celsius hasta 100 grados Celsius y que iba a tener un paso en la temperatura de 2. Para construir también el vector, pues ustedes ya están también familiarizados con esta estructura que les estoy colocando acá, donde tenemos que
va a haber un vector desde la temperatura inicial hasta la temperatura final, más 1. Recordemos que en este lenguaje de programación, pues siempre si queremos llegar al número de destino, pues vamos a tener que colocar el más 1, ya que los índices para este lenguaje de programación empieza desde 0. Entonces no voy a tener un índice, por ejemplo, de 100, sino que vamos a tener un índice de 99. Para poder llegar a esto, pues le debo colocar este más 1. Entonces, si nosotros queremos ver, pues, que si estamos construyendo bien esto, lo fácil es imprimir de una vez. Entonces, para poder ejecutar este pedazo del código, pues vengo acá y puedo seleccionar, correr a seleccionar esta celda. Y como ustedes se pueden dar cuenta, pues ya tenemos nuestra variable de salida. Noten que el vector está entre estas corchetes y empieza desde 10 Celsius y termina hasta 100 Celsius. Nuevamente, pues hagamos el ejercicio que no es de más 1, por ejemplo, y vuelvo y corro, van a notar que va a llegar hasta 98. Entonces, 98 es el valor anterior a la posición de 100, por eso es que debo utilizar este más 1 para indicarle que quiero una posición más. Entonces ahí va a estar para 100. Ahora el siguiente paso va a ser definir nuestros parámetros. Como ustedes ya lo saben, alfa, la viscosidad absoluta. Ya tenemos nuestra variable independiente que es la temperatura. Y voy a empezar pues con la viscosidad absoluta, que la voy a definir como V0. Pero en este caso lo importante o lo que yo necesito es definir más de un solo valor. Porque queremos ver su sensibilidad, es decir, qué tan sensible puede ser mu al cambio de alfa. Entonces voy a definir solamente 3 valores. Ustedes pueden definir los valores que quieran y pues hacer la exploración debida. Entonces tengo ya estos. Voy a definir otros 3 valores, que va a ser alfa y beta, de la misma manera. Solamente lo que voy a hacer es cambiar esos valores para ahorrar un poco de tiempo, pero la forma como lo estoy definiendo es exactamente la misma. Si nosotros queremos ver que hemos definido bien estos valores, pues podemos hacer exactamente el mismo ejercicio de imprimir estas 3 variables y vamos a notar que nuestras variables ahora ya no van a ser de forma escalar, sino de forma vectorial porque tienen más de un elemento. En programación pues se suele hablar de vectores, no son lo mismo o el significado en la física. En la programación es un arreglo que tiene más de un solo número, o también hablamos de matrices, o también podemos hablar de tensores, que más adelante creo que vamos a hablar un poquito de tensores para que entiendan esa idea. Si nosotros ejecutamos esta parte del código, ustedes van a notar que ya están almacenados. Entonces estamos imprimiendo los valores de la viscosidad de la viscosidad absoluta, que es 1,510, que fue lo que definimos acá. Y así sucesivamente pueden ver para alfa y para beta. Entonces ahora lo siguiente que tenemos que hacer es decirle, vamos a crear una variable de salida, entonces ya vendría siendo acá variables de salidas para indicar que ya todo esto es lo que va a ser la parte del cómputo de nuestro código. Y esas variables de salida pues tienen que interactuar con cada uno de estos valores que tenemos acá de la viscosidad, de alfa y de beta, y tiene que interactuar también con nuestra variable independiente de la temperatura. Para poder hacer eso, lo que primero que voy a hacer es voy a asignarle a una variable, a mi variable de salida, que es la viscosidad esta, le voy a asignar una memoria, de tal forma que el lenguaje pueda entender cómo voy a construir este tensor. Permítame y les explico un poco más sobre cómo estoy construyendo este tensor. Entonces, imaginemos que tenemos acá esta matriz que ustedes están viendo. Y esto que ustedes ven acá, vamos a decir que mu sub 0, pues ya lo tiene la viscosidad absoluta, alfa y beta. Y vamos a indicar que esos números que están dentro de los paréntesis va a corresponder al valor o al índice o a la ubicación de cada una de las que hemos definido acá. Por ejemplo, si decimos que alfa vale 1, pues va a ser este valor de acá, 0.05, 0.001. Si decimos que alfa es 2, entonces va a ser 0.01.
Si decimos que alfa es 3, va a ser 0.5. O sea, va a ser los índices de posición de cada uno de los coeficientes y parámetros que tenemos acá, totalmente definidos. Entonces, si nosotros queremos construir una interacción, recordemos que la temperatura pues siempre va a ser la misma porque es la variable independiente y ya sabemos que va entre de 10 a 100. Pero si nosotros queremos construir esta interacción, tenemos que ir por cada uno de estos valores. Entonces, si aquí tenemos un valor, tenemos aquí una primera interacción entre el parámetro y nuestros coeficientes. Acá tenemos otra segunda interacción y aquí tenemos una tercera interacción. Noten que si nosotros vemos de esta forma, en este sentido, el único parámetro o coeficiente, en este caso, que está variando va a ser beta, porque está cambiando de posición, va a ser 1, beta 2 y beta 3. Por lo tanto, si yo quiero entender la influencia o la sensibilidad de la viscosidad de mi modelo respecto al coeficiente beta, lo único que yo tengo que hacer es graficar esta línea de acá, que usted está viendo, esa interacción. Si nosotros quisiéramos ver otra interacción con beta única, pues si nos dirigimos a la segunda línea, des en cuenta que ya también acá, si solo en esta línea vemos que el único que cambia va a ser beta. Entonces podríamos tener otra gráfica y así sucesivamente. Démonos también cuenta de que cuando estamos hablando de alfa, para poder realizar o visualizar ese cambio va a ser a través de la columna, porque alfa está cambiando en 1, 2 y 3 en un sentido vertical en cada una de ellas. De esta manera podemos construir una sensibilidad para alfa y beta manteniendo constante el parámetro de viscosidad. Si nosotros quisiéramos hacer la sensibilidad para la viscosidad absoluta, pues lo único que tenemos que hacer es repetir el mismo ejercicio para que nos salga de esta manera. Noten que en toda esta matriz que ustedes ven acá, la viscosidad absoluta no cambia, pero si nos movemos en la siguiente matriz, sí va a cambiar y lo mismo para la siguiente matriz. Entonces, de esta manera va a ser la estrategia con la cual nosotros vamos a construir esa interacción. Y acá lo que estoy haciendo en la parte del código es decirle que esta variable que hemos llamado bis va a tener todas esas interacciones. Les estoy definiendo la memoria que va a ser construida por números de ceros. Pero recuerden que la temperatura, al ser un vector, significa que cada una de estas interacciones me tiene que dar un vector en esta parte de acá. Bueno, vamos a verlo aquí en la programación, que va a ser un poco más sencillo de entender. Entonces, si ustedes ven aquí en la programación, estoy usando una función que se llama len. Esta me va a calcular la distancia o, mejor aún, el tamaño de la variable alfa, es decir, de cuántas posiciones tengo acá. En este caso voy a tener 3. Y lo mismo va a ser para beta y para bis. Si lo queremos comprobar, pues la mejor forma es imprimiendo esa función de esta manera. Cuando nosotros imprimimos esa función, pues nos va a salir que el tamaño va a ser 3. ¿Cómo construimos esa interacción? Pues va a ser 3 acá por la distancia de este por la distancia de ese. Eso al final nos va a arrojar un valor de 27, lo que significa que vamos a tener 27 interacciones para entender esta sensibilidad de cada uno de los parámetros y coeficientes. Y para darse cuenta que esto está funcionando apropiadamente, voy a crearles acá un espacio más alfa. Por ahora, para que ustedes se den cuenta que esto me está generando eso. Bueno, pero acá sí me está generando un error en la sintaxis porque no le puse la coma. Entonces aquí lo ponemos, me genera perfectamente el resultado y si vuelvo y corro esta, me va a quedar en 4 porque la posición va a ser 4. Pero dejémoslo que sea solamente para 3. De esta manera queda. Entonces ya tenemos construido el espacio y le hemos definido a nuestro código la variable de salida. Ahora lo que tenemos que hacer es construir todas esas interacciones y graficarlas. Lo que vamos a hacer para eso, vamos a utilizar nuestra librería me olvidó el nombre, la librería del Matplotlib, aquí lo tenemos, para poder generar esa gráfica. Entonces tenemos aquí, generamos la figura y le voy a asignar un espacio a esa figura para que se vea bonito. Que en este caso pues va a ser de 15 por 8. Y voy a necesitar un contador para que
Ya vamos, mejor dicho, ya les digo para qué es ese contador. Entonces voy a empezar inicialmente por hacer un ciclo. Esos ciclos lo que me van a permitir a mí es ir a navegar por cada uno de estos valores. Es decir, si mire, volvemos acá a nuestra matriz, den en cuenta que si yo quiero graficar solamente esta línea, necesito una variable que vaya a 1, que vaya a 2 o que vaya a 3. Si quiero hacer la interacción con alfa, también tiene que haber otra variable que vaya de 1, 2 y 3. Y si quiero otra que vaya a hacer el cambio para la viscosidad absoluta, tiene que ir en 1, en 2 y en 3. Entonces vamos a iniciar el primer cambio. Vamos a poner la variable i y le voy a decir que ese cambio lo haga para, dependiendo de la distancia de mi parámetro de la viscosidad absoluta, que es esta que tenemos acá. Entonces ya sabemos que el len me va a dar esa distancia. Voy a construir otra parte de ciclo, otro ciclo, voy a poner la variable j que vaya desde el primer índice de la variable alfa y aquí está. Y de esta manera voy a tener otra variable que vaya a hacer este recorrido. Entonces den en cuenta que lo que estoy haciendo acá es que vaya desde la posición 0 hasta que llegue a la distancia o hasta el tamaño de la variable bis, la variable alfa y nuestro coeficiente beta. Y ahora lo que me dispongo a hacer es introducir el modelo, que en este caso pues es la fórmula que nosotros ya veníamos haciendo. Pero lo que voy a hacer acá es que me guarde esas interacciones. Entonces le voy a poner que lo guarde en el índice i, que me lo guarde en el índice j y en el índice k. De esta manera lo voy a poder obtener todas las interacciones. Entonces den en cuenta que a cada una de las variables que le estoy dando ahí, ¿cierto?, va a navegar por cada una de esas posiciones, tal como lo están viendo ahí. Entonces, centrémonos un poco acá en nuestra variable aquí b0. Den en cuenta que cuando hablamos de b0, en este caso i va a valer por el índice 0, va a pasar por el índice 1 y 2. En este caso, para el ejemplo o para la presentación les puse que iba de 1, 2 y 3, pero en este lenguaje de programación va por el índice 0, 1 y 2, que es lo que está sucediendo acá, y me los va a ir almacenando en cada uno. Esto que ustedes ven acá se conoce como un tensor en la forma de programación, y ese tensor me va a representar todas esas interacciones que ya están visualizando ustedes acá, en cada una de esas matrices. Ya lo que sigue ahora es, pues, hacer las gráficas bonitas. De esta manera, si pongo mis gráficas acá, esto me va a permitir crear una tabla de gráficas que es de 3×3 para tener todos los resultados. Y vamos a poner acá otra. Ya estoy aquí copiando y pegando para ir explicando un poco más rápido. Y acá lo que estoy haciendo es generando mi gráfica, es decir, dense en cuenta que aquí va a graficar la temperatura, que es la variable independiente, para cada una de estos alojamientos que tenemos acá. Dense en cuenta que aquí puse esta variable con porque va a indicar la posición de la gráfica que voy a hacer. Ya se los explico más adelante para que tengan con mayor claridad esa visualización. Y esta variable pues tiene que ir aumentando hasta llegar a 9, que es la cantidad de gráficas que vamos a tener. Luego, ya con estos datos ya podemos graficar. Entonces, para hacer esa gráfica, vamos a ponerlo de esta forma. Y listo. Ahí ya debería estar funcionando nuestro código. Entonces, vamos directamente cómo va a hacer esta expresión. Bueno, ustedes ya están, esta parte de acá se me olvidó explicarles, es el label, es lo que me va a permitir profundizar o, mejor dicho, identificar lo que está diciendo cada una de las gráficas. ¿Qué va a ser pues la leyenda realmente que tenemos acá? Entonces ahorita procedemos a correr esta parte de la celda y aquí me genera un error.
Entonces lo que debe estar pasando es que debía haber colocado mal una posición o en efecto algo pronto no está bien cuadrado con esto. Aquí es algo sensible con los espacios, es algo importante de mirar. Entonces parece que me está indicando que el error es este. Debe haber de pronto alguna operación de que no estoy haciendo bien. Y también mejor lo hacemos de esta manera, un poco más rápido, para darle mejor sentido a eso. Listo, ahorita lo que hice acá fue organizar mejor esta estructura que seguramente me está generando errores, por eso, porque tienen que estar escalada de forma de escalera para que sepa el lenguaje de programación cómo ubicar cada uno de estos. Vamos a ver si esta vez sí corre, y sí, esta vez sí corrió. Entonces, esto que ustedes están viendo acá simplemente es un mensaje en el cual indica que va a haber una actualización. Y esta parte de acá va a ser nuestra gráfica o nuestro análisis de sensibilidad. Entonces, veamos cómo podemos interpretar esto. Ya conocemos que estas curvas que se están generando representan adecuadamente la física. Ya sabemos por el anterior video que el eje X va a ser nuestra temperatura y el eje Y va a ser nuestra variable de salida de la viscosidad. Si nosotros nos enfocamos en solo una gráfica que ustedes están viendo acá con las respectivas leyendas que se tienen aquí, tengan en cuenta que la viscosidad absoluta vale 1, 1, 1, alfa va a valer 0.01, 0.01, eso significa que estas dos son constantes y beta sí está variando. O sea que podemos ver el cambio de beta o el efecto que tiene beta en darle respuesta a nuestra viscosidad de salida, que vendría siendo pues esta línea que ya les había explicado anteriormente. Si ustedes notan, beta realmente lo que está haciendo es que a medida que aumenta beta, ¿cierto? Parece que llega más rápido a la parte constante. Den cuenta que la línea verde que está acá llega mucho más rápido a la viscosidad, a una viscosidad baja y totalmente constante, mientras que cuando beta es menor, le falta para llegar a esa temperatura, a esa viscosidad constante. Es decir, que el cambio de la viscosidad no va a ser tan rápido como el que se ve en esta línea verde. Si nos movemos a la siguiente gráfica, des en cuenta que la viscosidad absoluta sigue constante, alfa sigue constante y beta sigue cambiando y tiene exactamente los mismos efectos, un efecto muy similar a lo que estamos viendo en esta gráfica. Sin embargo, si nosotros queremos comparar estas dos gráficas, como podemos hacerlo, o estas dos gráficas, noten que alfa cambió de 0.01 al anterior valor que tenía 0.001. Y el efecto que se está dando lo podemos ver mejor en esta parte de acá. Des en cuenta que cuando alfa aumenta, pues aumenta también ese cambio o esa tasa de cambio de la viscosidad que se debe al incremento de la temperatura. Es decir, que si yo incremento alfa, también voy a controlar el cambio de la viscosidad. Sin embargo, hay un dato muy interesante e importante y es que cuando aumentamos alfa, miren las magnitudes que tenemos de la viscosidad, son totalmente diferentes a las que están acá. Este cambio que está acá es bien significativo respecto al cambio que hemos hecho acá, porque aquí solo aumenté un orden de magnitud, pero aquí también al aumentar un orden de magnitud hasta 0.5, ya las magnitudes se ven afectadas, no como en este caso, que la máxima que presenta en el eje X de 0.8 y aquí también es de 0.8. Si nosotros nos seguimos moviendo a la siguiente, a esta y a esta y a esta, se van a dar cuenta que la que cambia es la viscosidad absoluta, es decir, estaríamos haciendo el cambio en esta posición vertical para encontrar la influencia de la viscosidad absoluta. Y lo que podemos notar rápidamente es que las magnitudes cambian. Si ustedes miran acá que es de 0.08, que vendría siendo lo máximo que se ve reflejado en el eje Y ahora es de 4 y después aumentó a 8. Si nos vemos a esta, aumentó bastante órdenes de magnitud, que era de 0.15, pasó a 0.8 y ahora está en 150. O sí, en 1.5, perdón por el tamaño, tal vez de esto no es muy claro tal vez en esta parte de acá.
Vamos a ver si puedo hacer un zoom. Entonces, des en cuenta que de esta manera, como lo pueden estar viendo, podemos evaluar cada uno de los cambios. Ya sabemos que alfa y beta controlan la tasa de caída hasta llegar a controlan la tasa de caída de la viscosidad, que vendría siendo pues el razón de cambio, y también controla la magnitud de la viscosidad, es decir, de esta parte de acá. Si nosotros queremos controlar drásticamente la magnitud de la viscosidad, sí o sí debe haber un cambio en la viscosidad absoluta, que vendría siendo pues el efecto que está aportando. Y pues de alguna manera estos cambios que estamos viendo reflejados entre alfa y beta, seguramente tiene que existir una ración, es decir, cuando cogemos alfa dividido beta o beta dividido alfa, de seguro encontraremos otra proporción tal vez un poco más exacta a esta sensibilidad. Bueno, fluidámonos, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Sé que estos análisis de sensibilidad son un poco complejos, pueden tomar un poco de tiempo, pero des en cuenta que son bastante útiles a la hora de aplicarlos en cualquier modelo. Si quieren realizar este ejercicio, pues solamente diríjanse a la parte del código o utilice esta herramienta que es bastante buena a la hora de pedagogía y aproximaciones de la programación de este mundo. Se van a dar que no es difícil, simplemente ser un poco cuidadoso con lo que se está definiendo. Pero este ejercicio es algo que se debe hacer para entender la física de los cambios de las variables, para entender qué tan significativo es los coeficientes para nuestros resultados de los modelos. Espero que les haya gustado nuevamente y nos vemos entonces en una próxima. Y no olviden compartir y suscribirse para que pues apoyen este proyecto.